Los guardianes de la carretera. Está bien sabido por todos ustedes que las carreteras mexicanas están llenas de relatos fantásticos y terroríficos. La historia que les voy a narrar sucedió hace aproximadamente 4 años. Así es que, si te gusta lo paranormal, quédate, pues comenzamos. Era víspera del Día de Muertos y un joven taxista de nombre David se encontró en su turno de madrugada recorriendo las calles de Martínez de la Torre. Entonces recibió una llamada de uno de sus clientes habituales, quien le pedía que lo llevara a la ciudad de Misantla, que está solo 1 hora de distancia. Aunque el camino era largo entre ambas ciudades, lleno de curvas, de neblinas, él aceptó. Simplemente llegó hasta su destino y en camino se dio cuenta de que efectivamente la carrera estaba cubierta de neblina, pero como conocía el trayecto, dice que no batalló. Dejó a la persona que debía dejar y dice que de ahí dieron las 3 de la mañana. Muy cansado pensó que en quedarse en la casa de un amigo, pero recordó que éste había salido de vacaciones. Como no tenía otro lugar donde quedarse, emprendió el camino de regreso a casa. Al poco tiempo de adentrarse a la carretera, comenzó a sentir un sueño muy fuerte, tanto que redujo la velocidad del vehículo para evitar un accidente. Cada minuto que pasaba, el sueño se hacía más pesado. Al llegar a la zona de las curvas peligrosas, al pasar por una de ellas, sintió la presencia de alguien detrás de él. Fijó la mirada en el espejo retrovisor y, para su sorpresa, 2 ancianos se encontraban sentados en la parte trasera del taxi. Ambos le sonrieron. Él se exaltó, pero el cansancio era tanto que pensó que eran clientes que había recogido sin darse cuenta. Pasaron los minutos y ancianos comenzaron a platicar con él. «¿Cuál es tu nombre, hijo?», preguntó la anciana. «Mi nombre es David», respondió él. «¿De dónde eres, David?». «De Martínez de la Torre, señora». El tiempo pasó y los ancianos seguían conversando con el joven taxista. Esto lo ayudó a despejarse un poco, a concentrarse más en el camino. Ya pasando la zona de las curvas, David les hizo preguntas. «¿Cuál es su nombre?». «Mercedes y Ernesto», respondieron. «¿Y dónde viven?». «En una casita de madera junto a la carretera». «Hijo, hacia ya tiempo queremos llegar a este destino». Dice que le dieron la dirección y eran justamente a visitar a unos parientes. Ya cerca de la ciudad donde le habían dicho, el sueño volvió a invadir a aquel taxista, por lo que los ancianos trataron de mantenerlo despierto haciéndole preguntas personales y animándolo. Le decían: «Vamos, hijito», decía la anciana, «no te duermas, ya casi llegamos. Tu esposa e hijos te esperan en casa y debes de estar con ellas». David se sorprendió porque no recordaba haberles dicho nada de su esposa ni de su hija, pero decidió no preguntar. Por fin llegaron a la entrada de la ciudad y el taxista le preguntó dónde quería que los dejara. «Ahí adelante está bien», respondieron. David notó que era la entrada de un terreno baldío, por lo que preguntó: «¿Por qué ahí? No hay nada». «Sí, hijito», dijeron los ancianos, «ahí hay un camino que lleva hasta la casa de nuestros familiares». El joven avanzó y justo antes de detener el taxi, frenó al terreno y echó un vistazo al retrovisor. Se dio cuenta con horror de que no había nadie en el asiento trasero. Atónito, miró hacia afuera creyendo que tal vez había bajado, pero era imposible. No se escuchó abrirse las puertas y también no se veía absolutamente nadie. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Recordó el momento en el que vio por primera vez a los ancianos. Fue justo a pasar por una curva donde se encontraban aquellas 2 cruces de pie en la carretera. Él, aterrorizado y ya sin sueño, arrancó el taxi
Llegó a toda prisa a su casa. Al llegar notó que eran casi las 4:30 de la madrugada. Su esposa lo esperaba despierta. Lo abrazó y David le contó lo sucedido. Juntos prendieron una veladora y pidieron por el alma de aquellos 2 ancianos que le ayudaron a David a llegar a casa. Al día siguiente David le contó a sus compañeros lo que sucedió. Alguno de ellos también había tenido encuentros paranormales, pero en ninguno en el que un fantasma lo ayudara a llegar a salvo. Decidió entonces regresar al camino y encontró la curva donde vio por primera vez a los ancianos, tal como lo recordaba. Ahí estaban los 2 cruces al pie de la carretera, uno con el nombre de Mercedes y otra con el de Ernesto. Decidió averiguar con los pobladores si conocían a los ancianos. Ellos le contaron que era una pareja que vivía en una choza cerca del camino y que habían muerto atropellados por un camionero ebrio muchos años atrás, cuando intentaban cruzar la carretera. David logró dar con la choza, pero no tuvo el valor de entrar. Solo regresó a las cruces, colocó una rosa en cada una y rezó un poco. Emprendió de nuevo su camino y así nuevamente llegando a su casa.